¿Y si la persona que todos habían descartado fuera la clave de todo? En el vestíbulo revestido de mármol del Sterling Crown Hotel, uno de los lugares más exclusivos de Manhattan, se estaba gestando una crisis silenciosa. El huésped de la suite 2408 había llegado con unas credenciales impecables y una reserva que prometía semanas de alojamiento de 5 estrellas, pero en menos de 72 horas se había convertido en el problema más temido del establecimiento. El personal susurraba el número de su habitación como si fuera una maldición. El conserje había dejado de intentarlo. La compostura que el director general había mantenido cuidadosamente se estaba resquebrajando. Y en un rincón del salón ejecutivo, casi invisible entre los sillones de cuero y las jarras de cristal, una niña de 12 años con enormes ojos color avellana sostenía un diario de cuero gastado y observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos con una comprensión que nadie habría creído posible. El Sterling Crown no era solo un hotel. Era una institución, un brillante testimonio del dinero antiguo y el nuevo poder, situado en el centro de Manhattan, donde cada transacción se medía en influencia y no solo en moneda. Entre su clientela se encontraban diplomáticos, magnates de la tecnología, la realeza del entretenimiento y el tipo de riqueza heredada que se susurraba en lugar de gritarse. Para el personal, trabajar aquí significaba realizar una elaborada coreografía de deferencia, donde cada interacción era escrutada y cada error podía costar una carrera. Emma Whitmore conocía este mundo desde un ángulo que los huéspedes nunca veían. A los 12 años había pasado la mitad de su vida recorriendo los pasillos de servicio, las salas de descanso del personal, los espacios ocultos donde su madre, Grace Whitmore, trabajaba como jefa de limpieza. Grace había criado a Emma sola desde la muerte de su padre, cuando Emma tenía 4 años, construyendo una vida de tranquila dignidad, a base de turnos dobles y una profesionalidad implacable. El hotel era tanto su medio de vida como su jaula, un lugar donde existían para mantener la comodidad de otras personas sin ser vistas nunca. Emma no debía estar en el salón ejecutivo. La escuela había terminado temprano debido a una tubería reventada, y el supervisor de su madre había aceptado a regañadientes que ella pudiera esperar en la zona del personal hasta que Grace terminara su turno. Pero Emma había aprendido hacía mucho tiempo a hacerse pequeña, a ocupar espacio sin perturbarlo. Se sentó en un rincón con el diario de su abuelo, una reliquia de una vida que le parecía increíblemente lejana de su realidad actual. El hombre de la suite 2408 había llegado un lunes por la tarde. Según el sistema de reservas, se llamaba señor Al-Rashid. Viajaba solo, se comportaba con la tranquila autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran y no hablaba ni una sola palabra de inglés, ni una. Los problemas comenzaron de inmediato. Había intentado comunicarse mediante gestos, señalando con cuidado, con una paciencia de la que el personal del hotel carecía por completo. La recepción había probado con todo su equipo políglota. Alguien intentó con el francés, luego con el alemán y luego con el mandarín. El señor Al-Rashid solo había respondido con un ligero movimiento de cabeza a modo de disculpa. Richard Thornton, el director general del hotel, era un hombre cuya identidad estaba totalmente ligada a la reputación del Sterling Crown. Era refinado, ambicioso y le aterrorizaba cualquier cosa que pudiera empañar la calificación de servicio Michelin del establecimiento. El señor Al-Rashid representaba una perturbación catastrófica en su universo cuidadosamente controlado. Señala los platos del menú del servicio de habitaciones y luego rechaza lo que le traemos. Se había quejado Thornton durante la reunión matutina, con la voz tensa por la frustración.
Ayer el servicio de limpieza le trajo sábanas limpias 3 veces, porque no dejaba de negar con la cabeza. 3 veces. Estamos desperdiciando recursos en alguien que no se comunica. La paciencia del personal se había evaporado. Emma había oído los comentarios, había visto las miradas de incredulidad. Los botones murmuraban sobre excéntricos adinerados. Los meseros de Lumière, el restaurante insignia del hotel, hablaban de él como si fuera deliberadamente difícil, tal vez senil, sin duda demasiado terco para adaptarse al idioma de su país anfitrión. El juicio era casual, reflexivo y absoluto. Emma observaba todo con creciente incomodidad. Había visto al señor Al-Rashid 2 veces, ambas desde la distancia. Había inteligencia en su porte, una cualidad deliberada en su silencio que sugería estrategia más que limitación. No estaba confundido. Estaba observando, midiendo, esperando algo que nadie más parecía entender. Su conexión con el mundo de él existía en las páginas del diario que sostenía. Su abuelo, el embajador James Whitmore, había pasado 30 años en el servicio diplomático, gran parte de ellos en Oriente Medio. No había aprendido árabe de los libros de texto, sino viviendo entre la gente, de las negociaciones en Damasco y Bagdad, de las amistades que trascendían la política. Cuando Emma era pequeña, antes de que él falleciera de cáncer cuando ella tenía 8 años, había comenzado a enseñarle. No como una lección formal, sino como un puente hacia el entendimiento, un regalo de perspectiva. El idioma es más que palabras, pajarito, solía decirle, utilizando el apodo que le había puesto. Es la forma en que piensa una cultura, cómo ve el honor, la familia, el tiempo mismo. Aprende árabe y comprenderás por qué existen la mitad de los conflictos del mundo y cómo podrían resolverse. Después de su muerte, Emma había seguido estudiando en secreto, utilizando sus diarios, recursos en línea y libros de la biblioteca que sacaba con la tarjeta de su madre. No podía explicar por qué, ni siquiera a sí misma. Quizás era el dolor, una forma de mantenerse conectada con el hombre que la había visto como algo más que la hija de una ama de llaves. Quizás era el anhelo de algo más grande que el estrecho corredor de expectativas que su vida parecía ofrecerle. Fuera cual fuera la razón, había persistido, y el idioma había florecido en su mente como algo que siempre había conocido. Hablar árabe ahora era como tomar la mano de su abuelo. Era un territorio sagrado, envuelto en recuerdos y pérdidas, algo que ella protegía cuidadosamente de un mundo que ya había decidido quién era ella y en qué podía convertirse. Al 4.º día de la estancia del señor Al-Rashid, la situación llegó a un punto crítico que destrozaría la ilusión cuidadosamente mantenida de la imperturbable excelencia del Sterling Crown. Y Emma, aferrada al diario de su abuelo en un rincón del salón ejecutivo, estaba a punto de descubrir que algunos silencios están destinados a romperse y que algunas voces, por muy jóvenes o inesperadas que sean, tienen el poder de cambiarlo todo. Si te sientes atraído por el mundo de Emma, quédate con nosotros. A veces, las transformaciones más extraordinarias comienzan en los rincones más tranquilos. Lo que nadie en ese reluciente vestíbulo entendía era que la respuesta a su crisis millonaria se encontraba a 10 metros de distancia, oculta tras 12 años de haberle dicho que se mantuviera pequeña, callada e invisible. Pero la invisibilidad, como Emma estaba a punto de aprender, solo es permanente si decides permanecer en silencio. La jerarquía en The Sterling Crown existía en capas que la mayoría de los huéspedes nunca contemplaban. Estaban los que se alojaban en las suites, los que servían en las suites, y luego estaban personas como Grace Whitmore, que limpiaban después de ambos grupos y permanecían tan completamente invisibles que los huéspedes a menudo
continuaban sus conversaciones privadas como si las propias paredes estuvieran fregando los baños. Grace había perfeccionado el arte de ocupar espacio sin reclamarlo. A sus 38 años, se movía por los pasillos del hotel con una eficiencia adquirida con la práctica, con movimientos económicos y una presencia deliberadamente discreta. A través de años de cuidadosa observación, había aprendido exactamente qué pasillos utilizar durante los cambios de turno, qué ascensores de servicio evitar cuando los ejecutivos estaban presentes y cómo sincronizar las breves visitas de su hija para que coincidieran con los momentos de calma, cuando era menos probable que la dirección se percatara de la presencia de una niña no autorizada en las instalaciones. Emma entendía las reglas sin necesidad de que se las dijeran. Sabía que los hijos del personal solo eran tolerados como apéndices invisibles, problemas que había que gestionar en lugar de personas a las que había que reconocer. Había visto a su madre absorber los despidos casuales con la misma paciencia constante que aplicaba para quitar las manchas de champán de las sábanas de algodón egipcio. Grace nunca se quejaba, nunca se rebelaba, nunca arriesgaba los ingresos que les permitían tener un techo y comida en una ciudad diseñada para expulsar a personas como ellos. La mañana después de que Emma viera por primera vez al señor Al-Rashid, escuchó una conversación que se grabaría en su memoria con dolorosa claridad. Estaba sentada en la sala de descanso del personal, supuestamente haciendo los deberes, cuando entraron 3 empleadas del servicio de limpieza, entre ellas Grace. «Richard está perdiendo la cabeza por el 2408», dijo Patricia, una empleada del servicio de limpieza veterana, con 20 años en la propiedad. «Ha convocado una reunión de emergencia esta mañana. Quiere que se vaya». La voz de Grace era mesurada, cautelosa. «¿De verdad pueden desalojar a un huésped que paga?» «Si perturba el funcionamiento del hotel, al parecer, sí». Patricia bajó la voz. «Pero aquí está el problema. Thornton ha investigado sus antecedentes. Resulta que el señor Al-Rashid no solo es rico, está relacionado con algún tipo de grupo de inversión internacional. Podría ser muy rentable para el hotel si logran averiguar qué es lo que quiere». «Así que están atrapados», observó Grace. «Peor que atrapados. Ayer llamaron de la oficina del cónsul general para preguntar por su estancia. No se trata de un turista cualquiera. Es alguien importante y lo estamos tratando como si estuviera senil porque no habla inglés». Emma apretó los dedos con fuerza sobre el lápiz. Quería hablar, decir algo, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. ¿Qué iba a decir? Que lo entendía, que su abuelo le había enseñado el idioma que esos adultos poderosos descartaban por incomprensible. La idea le parecía absurda incluso a ella misma. Tenía 12 años, era hija de una empleada doméstica, alguien que existía en el ecosistema del hotel como una tolerancia temporal más que como una presencia legítima. Más tarde, esa misma tarde, Emma fue testigo de la crueldad casual que definía la distancia entre su mundo y el que habitaba el señor Al-Rashid. Estaba esperando en un pasillo de servicio cerca de las oficinas ejecutivas cuando Richard Thornton salió con su subdirector Brandon Fletcher, un hombre cuya ambición se manifestaba en forma de eficiencia performativa y desdén reflexivo hacia cualquiera que considerara inferior a él. «La barrera del idioma se está volviendo insostenible», decía Thornton. «He contactado con 3 servicios de traducción. Ninguno de ellos tiene especialistas en árabe disponibles a corto plazo. Quizás deberíamos sugerirle que se aloje en un lugar más adecuado a sus necesidades», respondió Fletcher, dejando claro con su tono qué tipo de establecimiento pensaba que podría ser. «El Plaza tiene una clientela más internacional. No podemos permitirnos ofenderlo».
El interés del cónsul general sugiere que no es alguien a quien queramos alienar. Entonces, quizás alguien del personal habla árabe. La risa de Fletcher fue aguda y desdeñosa. Aunque dudo que alguien del personal de limpieza tenga esa credencial en particular en su currículum. Pasaron a pocos metros de donde estaba Emma, pegada a la pared, con el corazón latiendo con fuerza por una mezcla de vergüenza y rabia. La suposición era casual, automática. Las personas como su madre, las personas como la propia Emma, no podían poseer nada valioso más allá de su capacidad para el trabajo físico. La idea de que la experiencia pudiera existir fuera de los canales acreditados, que el conocimiento pudiera transmitirse a través del amor, en lugar de adquirirse mediante el pago de una matrícula, era tan ajena a su visión del mundo que ni siquiera podían concebirla. Esa noche, Emma le preguntó a su madre por el señor Al-Rashid. Estaban en su pequeño departamento de Astoria, uno de dormitorio en el que llevaban viviendo 6 años, donde Emma dormía en un sofá-cama y todo el guardarropa de su madre cabía en un solo armario. Grace estaba preparando la cena, con movimientos automáticos, tras un turno de 10 horas. «Parece solitario», dijo Emma con cautela. Grace la miró, sorprendida. «¿Lo has visto?» «Desde lejos, a veces se sienta en el salón. Solo observa a la gente. ¡Qué perspicaz eres!». La expresión de Grace se suavizó. «El señor Thornton cree que es difícil. Yo creo que solo está perdido. Estar en un lugar donde nadie te entiende debe de ser aterrador». Emma pensó en el diario de su abuelo, cuyas páginas estaban llenas de su elegante caligrafía, con notas en inglés y árabe entremezcladas. Observaciones sobre el honor y la dignidad y la cuidadosa arquitectura del respeto que regía las interacciones en una cultura que la mayoría de los estadounidenses nunca se molestaban en comprender. Gidi habría sabido qué decirle, dijo Emma en voz baja, utilizando la palabra árabe para referirse al abuelo. Las manos de Grace se detuvieron. Rara vez hablaba de su padre, cuya pérdida seguía siendo demasiado dolorosa incluso 4 años después. «Sí», dijo finalmente, «lo habría sabido. Él me enseñó algunas cosas», se atrevió a decir Emma, «sobre el lenguaje, sobre cómo escuchar». «Lo sé, cariño». La voz de Grace tenía un tono que Emma no lograba descifrar. «Tu abuelo veía algo especial en ti. Siempre decía que tenías su don para comprender». Emma quería decir más, quería confesar las horas que había pasado estudiando, la fluidez secreta que había construido a partir de sus fundamentos. Pero algo la detenía. Quizá era el miedo a parecer tonta, a afirmar una experiencia que no podía demostrar. Quizás era la costumbre de la invisibilidad, tan profundamente arraigada que la idea de dar un paso adelante le parecía como romper alguna ley fundamental de la naturaleza. A la mañana siguiente, Emma regresó al hotel con su madre, ya que la escuela estaba cerrada por un día de formación del profesorado. Se instaló en su rincón habitual de la zona del personal con sus deberes, pero su atención se desviaba constantemente hacia la conmoción que parecía orbitar alrededor de la presencia del señor Al-Rashid, como una tormenta que se avecinaba. Observó cómo Thornton intentaba comunicarse de forma cada vez más desesperada. Observó la frustración que se acumulaba en el personal, la forma en que los pequeños gestos de amabilidad se convertían en resentimiento cuando se topaban con la incomprensión. Y vio al propio señor Al-Rashid, paciente y atento, cuyo silencio se hacía más pronunciado a medida que la hospitalidad del hotel se transformaba en una hostilidad apenas disimulada. Lo que ninguno de ellos entendía, lo que Emma podía sentir pero aún no podía articular, era que el silencio del señor Al-Rashid era una elección
una prueba quizás, o un espejo que se sostenía para revelar cómo se comportaba la gente cuando se enfrentaba a alguien a quien no podía clasificar o controlar de inmediato. Él los observaba con tanto cuidado como Emma lo observaba a él, y lo que estaba descubriendo sobre la tan cacareada excelencia del Sterling Crown claramente no cumplía con los criterios que había venido a buscar. En su rincón, Emma abrió el diario de su abuelo por una página que había marcado semanas atrás. La entrada databa de 15 años antes de que ella naciera, escrita durante su estancia en Beirut. Las palabras estaban en inglés, pero describían un concepto que existía de forma más pura en árabe. «Hoy me he reunido con el ministro Khalil», había escrito su abuelo. «Pasé 3 horas tomando té antes de discutir la negociación propiamente dicha. Los estadounidenses dirían que es una pérdida de tiempo. No entienden que el té es la negociación. La confianza no se construye a través de contratos, se construye a través de la voluntad de ver la humanidad de otra persona antes de buscar su conformidad». El idioma árabe tiene 17 palabras para diferentes tipos de honor. El inglés apenas tiene 3. No se trata de una diferencia de vocabulario, es una diferencia fundamental en lo que valoramos. Emma cerró el diario, con la mandíbula apretada por una comprensión que le parecía tan valiosa como inútil. Sabía lo que necesitaba el señor Al-Rashid. Lo sabía con una certeza que trascendía su edad. Pero el conocimiento sin permiso para hablar, la sabiduría sin autoridad para ser escuchada, no era más que otra forma de silencio. Así que esperó, viendo cómo la crisis se acercaba a un punto de ruptura inevitable, guardando en su interior la clave exacta que podía desbloquear la situación, aterrorizada por lo que podría costarle utilizarla. Porque Emma había aprendido, a través de toda una vida de cuidadosa observación, que las personas como ella no debían tener respuestas. Se suponía que debían tener problemas, necesidades, déficits que gestionar. La experiencia procedente de fuentes inesperadas no se celebraba. Era sospechosa, amenazante, algo que alteraba las cómodas jerarquías que mantenían a personas como Richard Thornton seguras en sus suposiciones sobre quién importaba y por qué. Pero mientras observaba al señor Al-Rashid sentado solo en la sala ejecutiva aquella tarde, ignorado por todas las personas que pasaban, sintió que algo cambiaba en su interior. Algo que le susurraba con la voz de su abuelo, en palabras tanto en árabe como en inglés, diciéndole que algunos silencios eran más peligrosos que cualquier riesgo de hablar. Lo que Emma aún no sabía era que las siguientes 24 horas la obligarían a elegir entre la seguridad de la invisibilidad y la aterradora posibilidad de que su voz, inesperada y no autorizada, fuera lo único que se interpusiera entre la comprensión y la catástrofe. El punto de ruptura llegó un jueves por la mañana, 8 días después de la llegada del señor Al-Rashid, cuando la ilusión de la impecable hospitalidad del Sterling Crown finalmente se hizo añicos ante testigos importantes. Emma había llegado al hotel con su madre a las 6:30, cuando la oscuridad previa al amanecer aún se aferraba a las calles de la ciudad. El turno de Grace comenzaba a las 7, pero ella siempre llegaba temprano, como medida de precaución ante los retrasos del metro, que a alguien en su posición podían costarle mucho más que unos minutos perdidos. Emma se instaló en un rincón tranquilo de la sala de personal, con sus tareas escolares, el diario de su abuelo cuidadosamente guardado en su mochila, un talismán que no se atrevía a dejar en casa. A las 9, el vestíbulo principal del hotel se había transformado en algo que Emma nunca había visto antes, un caos controlado que se disfrazaba de actividad habitual. Al parecer, el señor Al-Rashid había solicitado una reunión, aunque solicitado podría ser una palabra demasiado fuerte para describir la serie de gestos y notas escritas
con las que había transmitido su intención. Richard Thornton lo había interpretado como una oportunidad, quizás una última oportunidad para salvar lo que se había convertido en una situación cada vez más insostenible. Lo que Thornton no sabía, lo que nadie en The Sterling Crown se había molestado en investigar, era que la visita del señor Al-Rashid a Nueva York era en realidad una evaluación cuidadosamente orquestada. El interés del cónsul general no había sido una cortesía casual. Había sido una advertencia silenciosa de que el hombre que se alojaba en la suite 2408 estaba investigando para realizar una importante inversión en infraestructura hotelera estadounidense y que su experiencia en su establecimiento influiría directamente en el destino de cientos de millones de dólares. Emma se enteró de este detalle más tarde, a partir de fragmentos de conversaciones que no debía escuchar. Pero en ese momento, lo único que sabía era que algo importante estaba sucediendo, y la tensión que irradiaba la dirección del hotel sugería que lo que fuera a ocurrir tenía una importancia mucho mayor que la comodidad de un simple huésped. La reunión se había programado en la sala privada Hamilton del hotel, un espacio reservado para discusiones de negocios de alto nivel, donde los paneles de madera oscura y los muebles de cuero sugerían dinero antiguo y poder aún más antiguo. Thornton había reunido a lo que claramente consideraba su equipo más impresionante. Brandon Fletcher, 2 miembros del personal de conserjería que entre todos hablaban 8 idiomas, y la propia propietaria del hotel, Diane Ashworth, una mujer cuya familia había construido su fortuna en el sector inmobiliario de Manhattan a lo largo de 3 generaciones. Emma no debía estar cerca de la sala Hamilton, pero su madre había sido llamada inesperadamente para que se ocupara de una supuesta deficiencia en el mantenimiento de la suite 2408. A Grace le habían dicho que esperara en el pasillo adyacente para estar disponible si fuera necesario, y Emma, sin ningún otro sitio a donde ir y con una creciente sensación de temor, la había seguido a una distancia prudencial. Esperaron juntas en el pasillo de servicio, Grace con la mandíbula apretada por la tensión particular que le producía haber sido llamada por la dirección, y Emma con el estómago revuelto por una ansiedad que no sabía cómo nombrar. A través de la puerta entreabierta, podían ver el salón Hamilton y oír cómo la cuidadosa coreografía de la hospitalidad profesional comenzaba a resquebrajarse. El señor Al-Rashid se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias, con una postura impecable y una expresión neutra. Thornton comenzó con lo que era claramente un discurso preparado, pronunciado lenta y en voz alta, como si el volumen pudiera de alguna manera salvar la brecha lingüística. Señor Al-Rashid, queremos asegurarnos de que quede completamente satisfecho durante su estancia con nosotros. El Sterling Crown se enorgullece de anticiparse a las necesidades de sus huéspedes. Sin embargo, hemos encontrado algunos problemas de comunicación. Esperamos que hoy podamos establecer una comprensión más clara de cómo podemos servirle mejor. El señor Al-Rashid escuchó sin expresión. Cuando Thornton terminó, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña libreta, la misma que Emma le había visto llevar. Escribió algo con cuidado y luego giró la libreta, mostrándola al grupo reunido. Emma no podía ver las palabras desde su posición, pero vio las reacciones. El rostro de Thornton se quedó en blanco sin comprender. Fletcher se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. El personal de conserjería intercambió miradas de impotencia. Fuera lo que el señor Al-Rashid había escrito, no significaba nada para nadie en esa sala. «Lo siento», dijo Thornton, cuya fachada profesional comenzaba a resquebrajarse. «No tenemos a nadie en nuestro personal que lea árabe.
Quizás si pudiera utilizar el inglés, o si hay alguien del consulado de su país con quien pudiéramos contactar. El señor Al-Rashid volvió a escribir. Esta vez señaló lo que había escrito, luego hizo un gesto hacia la puerta y volvió al texto. El significado era claro incluso sin traducción. Estaba pidiendo a alguien que pudiera entenderlo. Señor, lo hemos intentado. La voz de Thornton se había vuelto más aguda, y la frustración se traslucía a través de su cortesía habitual. Hemos contactado con todos los servicios de traducción de Manhattan. Ninguno de ellos tiene especialistas disponibles en el plazo que usted parece necesitar. Si pudiera explicarnos, de cualquier forma posible, qué es lo que necesita específicamente. El señor Al-Rashid dejó el bolígrafo sobre la mesa. Miró a cada una de las personas presentes en la sala, con una mirada deliberada y evaluadora. Luego se puso de pie con un movimiento que transmitía una firmeza que hizo que Thornton se estremeciera. «Espere, por favor», intervino Diane Ashworth, hablando por primera vez. Su voz transmitía la autoridad particular de alguien acostumbrado a resolver problemas con la fuerza de su voluntad. Señor Al-Rashid, de Sterling Crown, lleva 40 años atendiendo a huéspedes distinguidos. Seguro que podemos encontrar una manera de... La interrumpió Brandon Fletcher, cuya paciencia aparentemente había llegado al límite. «Esto es ridículo», dijo, sin bajar del todo la voz. 8 días de pantomima. No podemos dirigir un hotel así. Si no puede comunicar sus necesidades en ningún idioma que hable nuestro personal, tal vez debería considerar alojarse en otro lugar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una detonación. Thornton palideció. Ashworth se volvió hacia Fletcher con una expresión que prometía consecuencias para su carrera. Pero el señor Al-Rashid se limitó a asentir como si Fletcher hubiera confirmado algo que estaba esperando oír. En el pasillo, Emma sintió que la mano de su madre se apretaba sobre su hombro. Grace comprendió lo que Emma apenas empezaba a entender. Estaban presenciando algo más que un fallo de comunicación. Estaban viendo cómo se revelaba el prejuicio, la suposición de que alguien que no podía expresarse en inglés debía carecer de inteligencia, valor o legitimidad. La reunión podría haber terminado ahí. Podría haber concluido con la marcha del señor Al-Rashid y con la pérdida por parte de The Sterling Crown de cualquier oportunidad que su presencia representara. Pero Thornton, desesperado por salvar la situación, cometió un error catastrófico. «Señora Whitmore», llamó con voz aguda, «por favor, entre aquí». Grace soltó el hombro de Emma y entró en la sala Hamilton, con una expresión cuidadosamente neutra. Emma se pegó a la pared, tratando de permanecer invisible sin dejar de ver lo que sucedía. «La señora Whitmore supervisa nuestro servicio de limpieza», explicó Thornton a los presentes, aunque su atención seguía fija en el señor Al-Rashid. Quizás haya habido algún malentendido sobre el servicio de habitaciones o el mantenimiento de la suite. «Señora Whitmore, ¿le ha indicado el señor Al-Rashid algún problema específico?» Grace se quedó muy quieta. «No, señor. La suite 25408 se ha mantenido según nuestras especificaciones estándar. ¿Y ha intentado comunicarle algo? ¿Algún gesto? ¿Alguna indicación de insatisfacción?» «Ha sido siempre muy educado, señor. No creo que el problema tenga que ver con el servicio de limpieza». Fletcher emitió un sonido de frustración desdeñosa. «Por supuesto que es educado. No habla. Es fácil ser educado cuando no dices nada». El desprecio en su voz era casual, reflexivo, el tipo de prejuicio tan profundamente arraigado que quien lo expresaba ni siquiera lo reconocía como tal. Para Fletcher, el señor Al-Rashid no era una persona que se movía en un entorno desconocido. Era un inconveniente, un problema que había que gestionar o eliminar. Emma había cerrado los puños.
La voz de su abuelo resonaba en su memoria. Las palabras que le había dicho cuando tenía 10 años, después de que ella llegara a casa llorando porque un maestro se había burlado de su intento de compartir algo sobre la cultura árabe durante una presentación. «Pajarito», le había dicho, «el mundo está lleno de gente que teme lo que no entiende. Hacen de su ignorancia tu problema, pero nunca debes dejar que sus limitaciones definan tu valor. Cuando hablas, llevas contigo las voces de todos los que fueron silenciados. Eso no es una carga, es una responsabilidad». En la sala Hamilton, el señor Al-Rashid había comenzado a recoger sus pertenencias. El cuaderno, la pluma, la dignidad silenciosa que lo había sostenido durante 8 días de incomprensión. Se preparaba para irse, y todos los que estaban en esa sala lo dejarían ir. Racionalizarían su partida como su fracaso y no como el de ellos. «Quizás sea lo mejor», decía Thornton, tratando de salvar las apariencias de cortesía profesional. «Es evidente que no podemos satisfacer sus necesidades, señor. Y usted se merece un establecimiento que le proporcione el nivel de servicio que requiere». Fue precisamente en ese momento cuando la madre de Emma cometió el error que lo cambiaría todo. Grace, que había pasado toda su vida adulta perfeccionando el arte de pasar desapercibida, que entendía mejor que nadie el costo de hablar fuera de lugar, violó todas las reglas de su existencia invisible. «Él no es el problema», dijo Grace en voz baja. La sala se quedó en silencio. Thornton se volvió hacia ella, con incredulidad grabada en sus rasgos. «¿Perdón?» «Él no está siendo difícil, señor Thornton. Nosotros lo estamos siendo». La voz de Grace era firme, pero Emma podía ver el miedo en los ojos de su madre, la conciencia de que acababa de poner en peligro su sustento. «Está en un país extranjero, alojado en un hotel que presume de ofrecer un servicio de primera clase, y nadie se ha molestado en ayudarlo. Eso no es culpa suya, es culpa nuestra». La respuesta de Fletcher fue inmediata y cruel. «Eso es muy presuntuoso, señora Whitmore, viniendo de alguien cuyo trabajo es cambiar sábanas, no evaluar los servicios al huésped». Emma sintió que algo se rompía dentro de su pecho. El desprecio, la crueldad casual, la forma en que la humanidad de su madre podía borrarse con una sola frase. Grace se quedó allí, absorbiendo la humillación con la misma resistencia que aplicaba a todo lo demás, con los ojos bajos y las manos entrelazadas, preparándose para retirarse a la seguridad de la invisibilidad. Pero Emma, que observaba desde el pasillo, sintió que algo diferente surgía en su interior. No era miedo, no era el hábito del silencio. Era algo que su abuelo había plantado años atrás. Una semilla que había estado creciendo silenciosamente en la oscuridad, esperando este momento exacto para brotar a la superficie. El señor Al-Rashid estaba cerrando su cuaderno. Thornton se disculpaba con Diane Ashworth. Fletcher ya se estaba dando la vuelta despidiendo a Grace con un gesto, y Emma, de 12 años, aterrorizada y absolutamente segura, tomó una decisión que haría estallar todas las suposiciones de aquella sala. Atravesó la puerta, con el diario de su abuelo apretado contra el pecho, y su voz, pequeña pero clara, rompió el terrible silencio. «Disculpen», dijo. «Creo que puedo ayudar». Lo que sucedió a continuación demostraría que el valor rara vez se anuncia con fanfarria. A veces llega en la voz de una niña a la que le han dicho toda su vida que no tiene nada valioso que ofrecer, pero que decide hablar de todos modos. Y a veces las personas más poderosas de la sala son aquellas que todos pensaban que podían ignorar. El silencio que siguió a las palabras de Emma tenía una cualidad que iba más allá de la mera ausencia de sonido. Era la quietud de un mundo que se reorganizaba en torno a una imposibilidad. Todas las caras de la sala Hamilton se volvieron hacia la puerta donde estaba Emma. Una niña de 12 años con vaqueros gastados y un cardigan 2 tallas más grande heredado de su madre.
Para los ejecutivos reunidos, ella no era más que un mueble, una interrupción con forma de niña en los asuntos de los adultos. Richard Thornton fue el primero en recuperarse, con una expresión que pasaba de la confusión a la irritación y a algo parecido a la alarma. «Emma, esto no es apropiado. Por favor, vuelve a...» «¡Habla árabe!» La voz de Grace interrumpió su rechazo, tranquila pero firme. Tenía los ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y algo más que Emma nunca había visto antes en el rostro de su madre. Rebeldía. «Mi padre le enseñó. Lleva estudiándolo desde que era pequeña». Brandon Fletcher se rió, con un sonido áspero y desdeñoso. «Eso es absurdo. Es una niña». «Tengo 12 años», dijo Emma, con una voz más firme de lo que se sentía. «Y mi abuelo era el embajador James Whitmore. Sirvió en Damasco, Bagdad y Beirut durante 20 años. Él me enseñó porque decía que la comprensión comienza con el idioma». El señor Al-Rashid, que se había estado dirigiendo hacia la puerta, se detuvo. Por primera vez desde que llegó al Sterling Crown, algo cambió en su expresión cuidadosamente neutral. Se volvió completamente hacia Emma, con sus ojos oscuros evaluándola con una intensidad que le cortó la respiración. Diane Ashworth se inclinó hacia adelante. El embajador Whitmore era su abuelo. «Sí, señora». Emma apretó los dedos sobre el diario. «Falleció hace 4 años, pero antes de hacerlo me hizo prometer que seguiría aprendiendo. Decía que los puentes entre las personas se construyen con palabras, pero se sostienen sobre el respeto». «Esto es completamente irregular», interrumpió Thornton, aunque su voz había perdido parte de su seguridad. «Incluso si la niña tiene algunos conocimientos rudimentarios». El señor Al-Rashid levantó una mano, un gesto tan económico y autoritario que todas las voces de la sala se callaron. Miró a Emma con una expresión que ella no pudo descifrar del todo, y luego habló. Las palabras fluyeron con una precisión cuidadosa, cada sílaba cargada de significado. «Ejbrini, alta famina ma'akulo». Dime, ¿entiendes lo que digo? El árabe le resultó familiar, como volver a casa. La voz de su abuelo resonó en su memoria, con sus correcciones pacientes y sus ánimos amables entretejidos en los sonidos. Había estado preparándose para este momento sin saberlo, y cada hora de estudio secreto se cristalizó de repente en un propósito. «Nam, Sidi, afhamuka tamaman». «Sí, señor, lo entiendo perfectamente». La sala estalló. Fletcher se quedó con la boca abierta. Thornton dio un paso atrás. La expresión de Ashworth pasó del escepticismo a algo parecido al asombro. Pero Emma mantuvo la mirada fija en el señor Al-Rashid, observando cómo años de neutralidad practicada se resquebrajaban para revelar una sorpresa genuina. Volvió a hablar, ahora más rápido, poniéndola a prueba. «Kamamrak, womnal mikaluchti». «¿Cuántos años tienes? ¿Y quién te enseñó mi idioma?» «عمري 12 عاما. علمني جدي السفير جيمس ويتمور. قال لي إن اللغة العربية ليست مجرد كلمات، بل هي طريقة لفهم الشرف والكرامة». «Tengo 12 años. Me enseñó mi abuelo, el embajador James Whitmore. Me dijo que el árabe no es solo palabras, sino una forma de entender el honor y la dignidad». Para aquellos que lo veían y no entendían la conversación, el momento tenía su propia traducción. Lo imposible se había convertido en innegable. Esta niña, invisible y rechazada, poseía exactamente lo que todo el hotel había sido incapaz de proporcionar: una conexión genuina. Si estás presenciando el valor de Emma en este momento y te está emocionando, tal vez te recuerde a un momento en el que tú mismo tuviste que encontrar tu voz. Sigue leyendo esta historia. A veces necesitamos ver la valentía de otra persona para recordar la nuestra. El señor Al-Rashid dejó sus pertenencias, sacó la silla que tenía al lado e hizo un gesto a Emma para que se sentara. La invitación era clara, pero Grace se adelantó instintivamente,
protectora. Con su permiso, señora. Whitmore, dijo el señor Al-Rashid en inglés con un fuerte acento, pero eligiendo cuidadosamente las palabras. Me gustaría hablar con su hija. Usted también, por favor, siéntese. La revelación de que hablaba inglés, aunque con dificultad, causó otra conmoción en la sala. Thornton palideció. En ese instante, comprendió lo que Emma había intuido días atrás. El silencio había sido deliberado, una prueba en la que todas las personas de ese hotel habían fracasado estrepitosamente. Emma se sentó con su madre a su lado, ambas muy conscientes de la línea que estaban cruzando. Grace, que había pasado 13 años manteniendo una distancia invisible con los huéspedes del hotel, estaba ahora sentada en una mesa de conferencias con la propia propietaria. Emma, que existía en este edificio como una molestia tolerada, estaba siendo tratada como la persona más importante de la sala. El señor Al-Rashid volvió a hablar en árabe, con voz suave. طوال هذه الأيام كنت أنتظر. أردت أن أرى من وراء الحاجز اللغوي قلة قليلة نجحت في هذا الاختبار. Durante todos estos días he estado esperando. Quería ver quién vería a un ser humano detrás de la barrera del idioma. Muy pocos pasan esta prueba. A Emma se le hizo un nudo en la garganta. لم أكن أعرف أنه اختبار. رأيتك فقط جالسا وحيدا وتذكرت ما قاله لظلم. No sabía que era una prueba. Solo te vi sentado solo y recordé lo que dijo mi abuelo, que el aislamiento es la forma más cruel de injusticia. Algo profundo pasó entre ellos, un reconocimiento que trascendió la edad y las circunstancias. El señor Al-Rashid asintió lentamente y luego se dirigió a la sala en inglés. Esta niña ha logrado en 2 minutos lo que todo su personal no ha podido lograr en 8 días. No porque sea excepcional, aunque es evidente que tiene un gran talento, sino porque estaba dispuesta a verme como una persona que merece esfuerzo y respeto. Las palabras sonaron como una acusación. Thornton abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Ninguna respuesta parecía adecuada. Emma, continuó el señor Al-Rashid en árabe, ¿estarías dispuesta a ayudarme a comunicar lo que he venido a decir aquí? Hay cosas que estas personas necesitan comprender, y ahora tú eres el único puente entre nosotros. Emma miró a su madre, buscando un permiso que no había pedido en años. Los ojos de Grace brillaban por las lágrimas, pero asintió. Fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntas. Lo que ninguno de ellos entendía aún era que la disposición de Emma a traducir revelaría mucho más que simples peticiones sobre té o ropa de cama. El señor Al-Rashid había venido a The Sterling Crown con un propósito, y la verdad de ese propósito estaba a punto de transformar no solo la vida de Emma, sino también las suposiciones fundamentales de todos los que habían pasado 8 días tratándolo como a un ser inferior. La chica a la que habían ignorado tenía la clave para comprenderlo todo, y comprenderlo todo, como le había enseñado su abuelo, era el primer paso hacia la justicia. El señor Al-Rashid comenzó a hablar y Emma tradujo con una fluidez que parecía provenir de un lugar más profundo que el mero estudio. Su voz tenía la cadencia cuidadosa que le había enseñado su abuelo, y el respeto implícito en las estructuras formales del árabe se hacía visible a través de su precisa traducción al inglés. El señor Al-Rashid dice que vino a The Sterling Crown porque su reputación sugería que era una institución que entendía la excelencia más allá de los indicadores superficiales. Quería ver si esa excelencia se extendía a la forma en que se trata a alguien que no puede demostrar inmediatamente su valía en su idioma preferido. Thornton palideció, pero permaneció en silencio. Ashworth se inclinó hacia adelante, con su aguda mente empresarial claramente recalibrándose. El señor Al-Rashid continuó, con palabras mesuradas y deliberadas.
Emma escuchó con toda la atención que su abuelo le había enseñado, el tipo de escucha que honra el significado completo del orador. Él representa a la Fundación Educativa Al-Rashid, que actualmente está evaluando propiedades hoteleras estadounidenses para una importante iniciativa de asociación. La fundación trabaja con estudiantes y académicos internacionales, muchos de los cuales se enfrentan a barreras lingüísticas cuando estudian en el extranjero. Quería observar de primera mano cómo responde un establecimiento prestigioso cuando la comunicación se vuelve difícil. El peso de esta revelación se instaló en la sala como una presión física. La expresión de Brandon Fletcher había pasado de ser desdeñosa a algo parecido al pánico. Diane Ashworth entrecerró los ojos con la concentración particular de alguien que calcula exactamente cuánto dinero le ha costado el prejuicio de su personal. Pero el señor Al-Rashid no había terminado. Volvió a hablar y, esta vez, sus palabras tenían un tono que Emma se sintió obligada a conservar en su traducción. Durante 8 días ha documentado cada interacción, la impaciencia, las voces elevadas, como si fuera sordo en lugar de extranjero, la forma en que el personal hablaba de él en su presencia, asumiendo que su incomprensión les daba licencia para faltarle al respeto. Dice que las barreras lingüísticas revelan el carácter con más precisión que cualquier entrevista o credencial. La mano de Grace encontró la de Emma bajo la mesa y la apretó suavemente. Era una validación que llevaba años gestándose, no solo para Emma, sino para todas las personas que habían sido descartadas por ocupar un lugar equivocado en las rígidas jerarquías de la sociedad. El señor Al-Rashid hizo entonces algo inesperado. Le hizo a Emma una pregunta en árabe que claramente tenía como objetivo poner a prueba la profundidad de su comprensión, no solo su vocabulario. يا إما عندما يفقد الناس القدرة على رؤية إنسانية الآخرين ما الذي يجب أن نفعله؟ هل نعاقبهم أم نعلمهم؟ Emma, cuando las personas pierden la capacidad de ver la humanidad de los demás, ¿qué debemos hacer? ¿Castigarlas o enseñarlas? La pregunta no era solo lingüística, era filosófica, el tipo de pregunta que requería una comprensión cultural para responderla adecuadamente. Emma sintió el peso de las enseñanzas de su abuelo recayendo sobre sus hombros como un manto heredado. Respondió primero en árabe, y luego tradujo sus propias palabras para los presentes. Mi abuelo me enseñó que el castigo puede satisfacer la justicia, pero solo la educación crea un cambio duradero. El objetivo no es vengarse por haber sido malinterpretado, es construir sistemas en los que sea posible el entendimiento. La expresión del señor Al-Rashid se transformó. La prueba se había convertido en otra cosa. Una conversación entre alguien que entendía la arquitectura del respeto y alguien lo suficientemente joven como para creer que podía reconstruirse. Ahora se dirigió directamente a Thornton a través de la traducción de Emma. Su hotel ha suspendido mi evaluación por completo, pero esta niña y su madre, que defendió a un desconocido poniendo en riesgo su carrera profesional, me han demostrado que aquí existe la excelencia. Simplemente no estaba donde usted pensaba buscarla. La sala se había quedado completamente en silencio. Incluso Fletcher parecía comprender que estaban presenciando algo significativo, aunque Emma sospechaba que su comprensión seguía siendo puramente transaccional, consecuencias calculadas en lugar de lecciones aprendidas. Si todavía estás con nosotros, viendo cómo Emma transforma la invisibilidad en influencia con nada más que su voluntad de tender puentes entre lo que otros llamaban imposible, no te vayas a ninguna parte. El verdadero costo de su valentía está a punto de quedar claro. Ashworth finalmente habló con voz cautelosa. Señor Al-Rashid, le pido disculpas en nombre de The Sterling Crown. Su evaluación es justa.
Le hemos fallado y hemos fallado a nuestros propios valores declarados. Pero el señor Al-Rashid negó con la cabeza y respondió en árabe para que Emma lo tradujera. La disculpa que necesito no es para mí. Aquí nunca fui realmente vulnerable. Podría irme en cualquier momento y volver a una vida de comodidad y respeto. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no pueden irse? El personal que usted pasa por alto, los niños que usted supone que no tienen nada que ofrecer, se merecen más que disculpas. Se merecen una transformación. La voz de Emma vaciló ligeramente en la última palabra, y la enormidad de lo que estaba sucediendo finalmente penetró en su compostura cuidadosamente mantenida. El agarre de su madre se hizo más fuerte, un ancla en un momento que se sentía cada vez más alejado de todo lo que ella había entendido sobre su lugar en el mundo. Lo que Emma aún no podía ver era que la prueba del señor Al-Rashid nunca había sido solo sobre el idioma. Se trataba de identificar a alguien que poseyera tanto la habilidad de tender puentes como el carácter para hacerlo sin buscar ventajas personales. Y en una sala llena de profesionales acreditados, la persona que mejor encarnaba esas cualidades era una niña de 12 años, que había aprendido de su abuelo que la verdadera experiencia se manifiesta a través del servicio, no del estatus. Los cimientos de todo lo que Emma había creído sobre sus limitaciones comenzaban a resquebrajarse, y lo que surgiría de esas fisuras desafiaría no solo su propio futuro, sino todas las suposiciones sobre las que The Sterling Crown había construido su reputación. El señor Al-Rashid metió la mano en su maletín y sacó una carpeta de cuero, con los bordes desgastados por los viajes. La abrió con cuidado, revelando documentos sellados con sellos oficiales, contratos, propuestas de asociación, matrices de evaluación con el nombre de The Sterling Crown junto a propiedades de la competencia. Estos, dijo a través de la traducción de Emma, representan un compromiso de 15 años por un valor aproximado de $200 millones. La Fundación Educativa Al-Rashid tenía previsto establecer su sede norteamericana en colaboración con una propiedad hotelera que demostrara una competencia cultural genuina, no solo una diversidad decorativa. La cifra cayó como un golpe físico. La compostura que Thornton había mantenido cuidadosamente se hizo añicos por completo. La expresión de Ashworth pasó de la preocupación a algo más duro, más calculador. Fletcher se quedó completamente inmóvil, las implicaciones penetrando claramente incluso en su arrogancia defensiva. Pero el señor Al-Rashid no había terminado. Sacó otro documento, escrito a mano en árabe, y se lo pasó a Emma por encima de la mesa. «Por favor», dijo en inglés, «lea esto. Dígales lo que dice». Las manos de Emma temblaban ligeramente mientras cogía el papel. La letra era elegante, clásica, el tipo de árabe formal que su abuelo había llamado el idioma de los diplomáticos y los poetas. Primero lo leyó en silencio, y sus ojos se abrieron como platos al descubrir su contenido. Es una carta de recomendación», dijo en voz baja, «escrita por alguien llamado Dr. Khalil Mansour». El señor Al-Rashid asintió. «Mi antiguo profesor, él y tu abuelo trabajaron juntos en un comité de preservación cultural de la UNESCO en la década de 1990. Cuando le mencioné que estaría en Nueva York evaluando propiedades, me dijo que buscara a la familia del embajador Whitmore. Dijo que el mayor legado de James Whitmore no eran sus logros diplomáticos, sino su nieta, a quien estaba formando para tender puentes, que la política por sí sola nunca podría construir. La revelación impactó a Emma como una descarga eléctrica. Su abuelo había hablado de ella. Había creído en ella lo suficiente como para mencionarla a sus colegas. Había visto un futuro para ella que se extendía mucho más allá del estrecho corredor de expectativas que su vida parecía ofrecerle.
Grace emitió un pequeño sonido, algo entre un sollozo y una risa. Mi padre nunca me lo dijo. Él creía en el reconocimiento ganado, no en la herencia prometida, explicó el señor Al-Rashid. Quería que Emma descubriera su propia capacidad, no que viviera bajo el peso de sus expectativas. Diane Ashworth habló con voz mesurada, pero con un tono que Emma no había oído antes. Señor Thornton, señor Fletcher, me gustaría que me explicaran cómo una niña de 12 años identificó y resolvió en cuestión de minutos lo que todo nuestro personal cualificado no había podido resolver en 8 días. La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, porque la verdad era demasiado condenatoria como para decirla en voz alta. Habían fracasado no por falta de recursos, sino por sus suposiciones. La creencia de que la experiencia se manifestaba a través de las credenciales, que el valor residía solo en los lugares esperados, que personas como Grace y Emma existían para servir en lugar de poseer conocimientos que valía la pena buscar. Thornton intentó responder. No teníamos indicios de que alguien del personal poseyera capacidades lingüísticas relevantes. Nunca lo preguntaste, lo interrumpió Grace, con su voz tranquila, cortando su excusa con precisión quirúrgica. En 13 años, nadie me preguntó qué habilidades podía tener más allá de la eficiencia en la limpieza. Nunca te preguntaste si los niños que esperaban en las áreas del personal podrían estar aprendiendo, creciendo, adquiriendo fluidez en idiomas a los que no podías imaginar que tuvieran acceso. La acusación fue devastadora, precisamente porque se pronunció sin ira, solo con la observación serena de alguien que había pasado más de una década viendo cómo la gente confundía la invisibilidad con la ausencia de valor. El señor Al-Rashid se puso de pie y se dirigió a la sala con una autoridad que dejaba claro que su paciencia para dar explicaciones había llegado a su fin. Diseñé esta evaluación para identificar las instituciones capaces de reconocer el potencial humano independientemente de su apariencia. La Sterling Crown fracasó estrepitosamente, pero paradójicamente ustedes también tuvieron éxito, no gracias a sus sistemas o su gestión, sino a pesar de ellos. Se volvió hacia Emma y pasó al árabe. يا إيما، أنا أبحث عن قادة المستقبل لمؤسستي. أشخاص يفهمون أن التعليم الحقيقي لا يحدث فقط في الفصول الدراسية، بل في لحظات الاختيار الشجاع مثل هذه. هل أنت مهتمة بمعرفة المزيد؟ Emma, estoy buscando futuros líderes para mi fundación. Personas que entiendan que la verdadera educación no solo se da en las aulas, sino en momentos de decisiones valientes como este. ¿Te interesaría saber más? La traducción de Emma de sus palabras causó otra conmoción entre el grupo reunido. La posibilidad de que a esta niña, hija de una empleada doméstica, cuya presencia imprevista habían tolerado como una molestia, se le ofreciera una oportunidad que la elevaría más allá de lo que sus propios sistemas podían ofrecerle, era una realidad demasiado perturbadora como para procesarla de inmediato. No lo entiendo, dijo Emma, dirigiéndose directamente al señor Al-Rashid en árabe sin traducir, una conversación privada en un momento público. Tengo 12 años. No tengo credenciales, ni formación formal más allá de la que me dio mi abuelo. ¿Tienes algo más valioso?, respondió él en el mismo idioma. Tienes la sabiduría de ver a los seres humanos donde otros solo ven categorías. Eso no se puede enseñar en las universidades. Debe heredarse de personas que comprendieron su valor y luego elegirlo repetidamente a pesar de un mundo que intenta eliminarlo de ti. Si esta historia te ha mostrado algo que necesitabas ver, tal vez sobre el potencial oculto en lugares que has dejado de buscar o las voces que has dejado de escuchar, compártela con alguien que necesite recordarlo. A veces, la educación más importante se produce en momentos como estos. Emma sintió el peso de la decisión recaer sobre sus hombros.
Aceptar lo que le ofrecía el señor Al-Rashid significaría adentrarse en una versión de sí misma que nunca se había atrevido a imaginar. Pero rechazarlo significaría volver a la invisibilidad, al silencio seguro que la había protegido, hasta que ese momento destrozó todas las barreras protectoras que había mantenido cuidadosamente. En la pausa, antes de que ella pudiera responder, Thornton hizo un último y catastrófico intento por recuperar el control de una situación que hacía tiempo que se le había escapado de las manos. Y lo que dijo a continuación garantizaría que el fracaso de The Sterling Crown no solo quedara documentado, sino que se convirtiera en un caso de estudio sobre cómo las instituciones destruyen la excelencia que dicen perseguir. Con el debido respeto, señor Al-Rashid, comenzó Thornton, con la voz cargada de la autoridad desesperada de alguien que ve cómo su carrera se desintegra en tiempo real. Aunque apreciamos la inesperada contribución de Emma, sin duda cualquier acuerdo formal requeriría una investigación adecuada, comprobación de antecedentes y protocolos de consentimiento paterno. Tenemos consideraciones de responsabilidad. Las palabras se apagaron cuando Diane Ashworth se levantó de su asiento. El movimiento fue pausado, pero transmitía la firmeza de un juez que se prepara para dictar sentencia. «Richard», dijo ella con tono gélido, «tienes exactamente 30 segundos para dejar de hablar antes de que esta situación sea irremediable». Pero Thornton, atrapado en la lógica que había regido toda su existencia profesional, no podía detenerse. «Solo digo que debemos seguir los procedimientos establecidos. No podemos permitir irregularidades solo porque... ¿Por qué?», preguntó Grace, poniéndose de pie sin la voz cautelosa y deferente que había caracterizado sus 13 años de empleo. «Porque mi hija no encaja en tu definición de quién puede ser excepcional. Porque la experiencia que no se anuncia con credenciales debe ser sospechosa». La pregunta despojó toda pretensión. En ese momento, Grace Whitmore ya no era la ama de llaves invisible que absorbía la falta de respeto con paciencia entrenada. Era una madre que veía cómo por fin se reconocía el valor de su hija y estaba dispuesta a quemar todos los puentes necesarios para proteger ese reconocimiento. El señor Al-Rashid observó el intercambio con una expresión que Emma empezaba a comprender. La mirada de alguien que había orquestado exactamente esta revelación, que había diseñado una prueba que obligaría a las personas a enfrentarse a la distancia entre sus valores declarados y sus prejuicios instintivos. Brandon Fletcher, que había permanecido inusualmente en silencio, finalmente habló. Su voz carecía de su habitual confianza aguda. «Te llamé irrelevante». Las palabras iban dirigidas a Emma, pero sus ojos no podían encontrar los de ella. En el pasillo, dije que las personas del servicio doméstico no podían tener credenciales valiosas. Estaba completamente equivocado. La admisión le costó algo visible, una grieta en la armadura de su supuesta superioridad. Emma lo observó luchar con el reconocimiento de que su desprecio casual se había dirigido a alguien que poseía exactamente lo que él carecía: la humildad de seguir aprendiendo, incluso cuando el mundo no ofrecía recompensa alguna por el esfuerzo. Diane Ashworth se acercó a donde estaban Grace y Emma, con sus tacones de diseño resonando contra el suelo pulido. Cuando habló, su voz transmitía el peso de alguien educado para mandar, pero lo suficientemente sabio como para reconocer cuándo el poder debía ceder ante los principios. «Sarah Whitmore, le debo una disculpa que va mucho más allá de este incidente concreto. El Sterling Crown construyó su reputación sobre el trabajo de personas como usted, al tiempo que se aseguraba sistemáticamente de que permanecieran invisibles. No fue un descuido, fue algo deliberado, y estuvo mal». Los ojos de Grace brillaron.
años de desprecio acumulado que de repente encontraban voz y validación. Nunca pedí visibilidad, señora Ashworth. Solo quería que mi hija tuviera oportunidades que no estuvieran predeterminadas por el lugar donde limpio retretes. Las tendrá. La respuesta de Ashworth fue inmediata y decisiva, empezando por un programa formal de becas en su nombre, financiado por este hotel específicamente para hijos de trabajadores del sector servicios, becas Grace Whitmore. Si la educación de su hija ha sido tan profunda sin apoyo institucional, imagine lo que sería posible si invirtiéramos realmente en el potencial en lugar de en el pedigrí. La transformación que se estaba produciendo en la sala Hamilton trascendía la redención individual. Era el incómodo reconocimiento de que la excelencia había estado presente todo el tiempo, disfrazada de formas que el poder se había entrenado para no ver. El señor Al-Rashid se dirigió a la sala por última vez, con la traducción constante de Emma. Vine en busca de competencia. Lo que encontré fue algo más valioso, la prueba de que el potencial humano existe en todas partes, esperando solo a alguien lo suficientemente valiente como para reconocerlo. Los sistemas de Sterling Crown fallaron, pero dos personas dentro de ella tuvieron éxito al negarse a aceptar ese fracaso como inevitable. Se dirigió específicamente a Emma, cambiando al árabe para las palabras que querían transmitir todo el peso del significado cultural. جيك كان سيفخر بك اليوم لم تتحدثي فقط بلغته بل عشت قيمة هذا إرث حقيقي. Tu abuelo habría estado orgulloso de ti hoy. No solo hablaste su idioma, sino que viviste sus valores. Ese es el verdadero legado. Emma sintió que la verdad de esas palabras se asentaba en el vacío que había dejado la muerte de su abuelo. Durante 4 años había llevado sus enseñanzas como una carga secreta, sin saber si tenían algún valor más allá de su dolor personal. Ahora, en este momento de reconocimiento inesperado, comprendió para qué la había estado preparando. No para un destino específico, sino para tener el valor de confiar en su propia voz cuando el momento lo exigiera. Thornton se encontraba ahora aislado, comprendiendo demasiado tarde que su obsesión por los procedimientos le había cegado ante la excelencia que esos mismos procedimientos pretendían medir. El hotel que había gestionado con tanto cuidado se había transformado en una sola mañana por fuerzas que él mismo se había entrenado sistemáticamente para descartar. Sin embargo, incluso bajo el peso del fracaso institucional, algo frágil y necesario estaba echando raíces. No era la absolución, el daño era demasiado profundo para un perdón fácil, pero era el comienzo de la comprensión, el reconocimiento de que la transformación requiere algo más que disculpas. Exige un cambio estructural, del tipo que hace visibles a las futuras Emmas antes de que la crisis obligue a reconocerlas. Cuando la reunión concluyó y la gente comenzó a salir de la sala Hamilton, Emma cruzó la mirada con su madre. La expresión de Grace reflejaba alivio, orgullo y algo más, la cautelosa esperanza de alguien que ha pasado tanto tiempo esperando la decepción que la alegría llega envuelta en un escepticismo protector. Lo que ninguna de las dos comprendía, aún, era que la oferta del señor Al-Rashid iba mucho más allá de un simple momento de validación. La fundación que representaba, las oportunidades que se disponía a revelar, requerirían que Emma y Grace tomaran decisiones que alterarían fundamentalmente no solo sus circunstancias, sino su comprensión de lo que era posible cuando el mundo finalmente aceptara verlas. La parte más difícil de la transformación no es el momento del reconocimiento. Es todo lo que viene después, cuando debes decidir si aceptar la nueva realidad por la que has luchado tan duro o retirarte a la seguridad familiar de la invisibilidad. Emma y su madre estaban a punto de descubrir qué tipo de valor poseían. 6 meses después de aquella mañana en la sala Hamilton,
Emma se encontraba en un espacio que aún le parecía prestado de la vida de otra persona. Una oficina soleada en la 14ª planta de la sede de la Fundación Al-Rashid en Nueva York, con vistas al tapiz otoñal de Central Park. La transformación no se había producido como un cambio dramático único, sino como una serie de decisiones que se acumularon hasta convertirla en alguien irreconocible con respecto a su existencia anterior. El señor Al-Rashid no le había ofrecido caridad, sino una asociación, un puesto de asesora juvenil dentro de la iniciativa de Puente Cultural de la Fundación, con una beca completa para una escuela internacional especializada en estudios diplomáticos. Grace se había resistido al principio, aterrorizada por la posibilidad de perturbar la frágil estabilidad que habían construido. Pero el señor Al-Rashid había comprendido lo que Emma aún no podía expresar, que las oportunidades reales requieren infraestructura, no solo acceso. Había dispuesto que Grace se uniera al equipo operativo de la Fundación, gestionando sus asociaciones hoteleras globales, y sus años de experiencia invisible se volvieron de repente valiosos gracias al reconocimiento institucional. El Sterling Crown había pasado por su propio ajuste de cuentas. Diane Ashworth no se había limitado a disculparse, sino que había reestructurado la empresa. El programa Grace Whitmore Scholars proporcionaba ahora financiación para la educación de 23 hijos de trabajadores del sector servicios. Richard Thornton había dimitido y había sido sustituido por alguien cuya competencia incluía reconocer el potencial más allá de los parámetros convencionales. Brandon Fletcher se quedó, humillado, y se convirtió en el defensor más activo del programa, cuya redención no se medía en palabras, sino en el cambio estructural que ahora defendía. Pero la transformación que Emma más valoraba llevaba el nombre de su abuelo. El Centro Embajador James Whitmore para el Entendimiento Intercultural, financiado conjuntamente por la Fundación Al-Rashid y The Sterling Crown, ocupaba las antiguas oficinas ejecutivas del hotel. Su misión era precisa: formar a los profesionales de la hostelería para que vieran las barreras lingüísticas como invitaciones en lugar de obstáculos, para que comprendieran que cada huésped aporta una experiencia invisible que vale la pena descubrir. Emma pasaba allí las tardes, enseñando árabe a los estudiantes más jóvenes, compartiendo los diarios de su abuelo, impartiendo la lección que ella había aprendido de la manera más dura posible: que el silencio a menudo protege a quienes temen lo que el entendimiento podría exigirles. Un miércoles de octubre, Emma regresó al pasillo del personal donde una vez se había hecho invisible. Encontró a su madre preparando el programa nocturno del centro, colocando las sillas en círculos en lugar de en filas, creando un espacio para la conversación en lugar de para la conferencia. A Gidi le habría encantado esto, dijo Emma, en voz baja, utilizando el término árabe que aún conservaba su presencia. Grace sonrió, con una expresión que contenía 4 años de dolor transformados en determinación. Él lo sabía, cariño. Siempre supo en qué te convertirías. Solo quería que lo descubrieras por ti misma. Esa noche, mientras Emma daba la bienvenida a 15 nuevos estudiantes, hijos de trabajadores hoteleros, niños que llevaban consigo idiomas y conocimientos que su entorno les había enseñado a ocultar, comprendió lo que su abuelo le había estado enseñando todo este tiempo. La excelencia no era algo raro. Simplemente pasaba desapercibida, esperando en los márgenes a alguien lo suficientemente valiente como para mirar más allá de los cómodos límites de las expectativas. El señor Al-Rashid asistió a la ceremonia de inauguración, y su presencia fue un recordatorio de que la transformación comienza cuando el poder decide ver en lugar de pasar por alto.
Pero la verdadera validación vino de los propios estudiantes, cuyos rostros reflejaban el mismo anhelo que Emma reconocía en su propio reflejo. El deseo no de caridad, sino del reconocimiento radical de que poseían un valor más allá de lo que los sistemas les habían designado para contribuir. La pregunta no era si el talento existía en lugares inesperados. Era si aquellos con el poder de reconocerlo superarían los cómodos prejuicios que hacían más fácil la invisibilidad que el reconocimiento. La historia de Emma nos invita a examinar nuestras propias suposiciones. ¿A quiénes estamos entrenando sistemáticamente para no escuchar? ¿Qué brillantez estamos pasando por alto porque no llega en el envoltorio que hemos aprendido a reconocer como legítimo? Si esta narración te ha desafiado de alguna manera, compártela con alguien que necesite comprender que el potencial no tiene requisitos previos, excepto el valor de dejarse ver. Suscríbete para conocer más historias que revelan cómo la transformación no comienza cuando cambian las circunstancias, sino cuando finalmente decidimos ver lo que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido.